nació en 1990 y estudió química en la UNAM y un Master of Fine Arts en escritura creativa en español en la Universidad de Iowa. Empezó escribiendo fanfiction desde los 15 años. Luego continuó con la tetralogía juvenil de fantasía Baudis, compuesta por La Heredera, El Creador, La Conquista y El Creador, y también publicó en los ensayos Grados de Miopía. Y pues el libro que nos reúne justamente hoy pues es el de Ansibles, Filadores y otras máquinas de ingenio. Y pues no sé cómo empezar. Yo digo que por lo más evidente, lo que vemos desde la portada, que está ambientado en la sede Bates. Y no sé si quieras platicarnos un poco de eso, Andrea. Sí, seguro. Bueno, primero gracias por invitarme, gracias por leer el libro. Y lo cierto es que los cuentos, que la mayoría de los cuentos estén ambientados en la Ciudad de México es algo que no sabía que iba a suceder desde el principio. Fue algo que fui encontrando. El primer cuento que escribí que tenía ese escenario fue el cuento que abre el libro, el de 90% real, a pesar de que había escrito algunos otros. Y este libro lo escribí gracias a una beca del FONCA. Y en esa beca, en la primera reunión, que era nuestro tutor, que era Luis Jorge Bune, me dijo que era muy interesante la manera en la que está usando la ciencia ficción en la Ciudad de México y que debía como intentarlo más. Entonces, a partir de ahí, me puse a preguntarme cómo se vería mucha de la ciencia ficción o el futuro desde nuestro país y desde esta ciudad. Y un poco así comenzó, y luego cada vez se volvió más central para cada uno de los cuentos, aunque hay algunos que no suceden en la Ciudad de México. Pero bueno, es una pregunta que me sigo haciendo, ¿no? ¿Cómo se ve la ciencia ficción desde aquí? Justamente, no sé, estábamos platicando un poco ayer de uno de los cuentos, especialmente la de las chicas que están en el lago. Y no sé, a mí me pareció personalmente una escena muy bella, en el sentido de cómo se ve ¿cómo se dice? El Palacio de Bellas Artes, así como todo sumergido y ven el amanecer y todo eso. A otra compañera, no, le pareció preocupante. Como que se asustó así como con las lanchas y todo el agua. Y cuando lo dijo, sí fue como de, oye, sí es cierto, ¿cuántos animales ha de ver ahí? Pero no sé, mi punto es que me parece muy bello que tengas como, pues no sé, el atrevimiento de imaginar escenarios así tan bellos y tan futuristas pues en nuestra ciudad, porque estamos muy acostumbrados a verlos que en la Torre Eiffel o no sé, en otros lados, y es bonito imaginar que también va a haber futuro aquí, o que también el fin del mundo va a pasar aquí en México, en escenarios cercanos, en el sentido de, pues, no sé, sentirnos más identificados o sentirlos más reales, no como de película. Sí, ese cuento, el recibimiento de ese cuento siempre ha sido para mí una sorpresa. Aunque tal vez no debería hacerlo en el sentido de que creo que cualquier persona que vive una temporada en la Ciudad de México y que conoce un poco de su historia o que pasa aquí una temporada de lluvias, cualquiera de esas cosas, puede imaginarse, o no sé, creo que la imagen del lago está en nuestro inconsciente colectivo y yo sencillamente, no sé si es el atrevimiento, pero decidí ponerla en un cuento, ¿no? Em, pero es uno de los, por mucho tiempo, es un cuento que a mí me gusta mucho y de hecho hablar de él tanto como lo he hecho gracias a otros clubes de lectura como este, ha hecho que me pregunte qué más podría suceder en esa ciudad inundada, futurística, pero todavía no termino de engarzar ninguna idea que funcione bien. A lo mejor para una novela quizás. Eso es lo que a veces pienso, pero no termino de encontrar qué podría ser. Y pues no sé qué comentar, o sea, yo personalmente tengo muchas preguntas o muchos comentarios que hacer, pero no sé, ¿quieren ustedes hacer alguna pregunta, los demás participantes? ¿O quieren que primero, pues, no sé? Es más, Liz, tú tienes cara de que quieres comentar algo más.
Bueno, respecto a ese relato, pues me encantó todo, me encantó desde los nombres que elegiste para ambas chicas, como cómo está, cómo está ambientado todo a nivel cultural. Y, y pues no sé, yo anoté aquí cosas mientras iba leyéndolo. Y sí anoté algo respecto a ese relato. Déjame. Ah, ah, mira. Porque mientras iba leyéndolo, iba haciendo aquí mis anotaciones. Voy a leerte lo que puse. Dije, una hermosa representación en todo sentido de la palabra, cultural y en cuanto a la representación también de preferencias sexuales, porque me sentí bastante identificada con eso. Y la viva imagen del libro, y puse que me había encantado. Entonces, yo creo que abarca también muchas de esas cosas, y yo le decía a un amigo que desde que había leído ese relato y puse en mi reseña, tenía unas ganas inmensas de volver a Bellas Artes y de volver ahí a Xochimilco. Entonces, espero pronto de verdad ir y como proyectarme este escenario que nos planteas en el cuento. Ya me contarás qué tal. A mí también me gusta ir al café ese y sentarme, imagino. Sí. No, sí, no sé, siempre preguntas, funciona mejor contestando preguntas que me ayuden a saber cómo que les interesa del libro. Yo tengo, no sé si es como pregunta, comentario. Yo noté que en varios de los cuentos pues es ciencia ficción. Entonces, muchas veces predomina algún, ¿cómo se dice? Algún invento tecnológico, alguna creación, como por ejemplo los filtros para la realidad, la frecuenciación, el programa de life coaching, los sensibles, los perfiladores. Yo noté que cuando lo estaba leyendo, cuando estaba lo de, ¿cómo se llama? Lo de frecuenciación, personalmente lo encontré aterrador y preocupante. No sé si de una forma como personal, en el sentido de cómo una persona va a saber todo el tiempo lo que estoy pensando. O sea, literal me aterraba no tener como privacidad ni siquiera en mis pensamientos, porque con el paso de los años, pues claro, vamos compartiendo cosas, pero a final de cuentas, creo que, no sé, siempre podemos como no sé, cerrarnos en nuestras propias mentes. Entonces, pues no sé, yo quiero como abrir al foro cuál es el que más les preocupó o más asustó o no sé, el que más les haya impresionado en general. Este, Ah. no, perdón. Primero, antes que nada, qué gusto tenerte aquí, Andrea. De verdad es un honor. Pues, retomando el cuento de como que yo, sin recuerdo se llama, el de la ciudad inundada. Me piensa que en nuestra estamos viendo que era en el momento de cuando están las muchachas en el lago, muy bonito y todo, pero les decía de que yo empecé a sentir una ansiedad de que está la ciudad inundada, cuántos animales marinos no están al acecho, y preparándome mentalmente para leer en el momento de que se les abría la lanchita o algo, pero pues ya era más que nada miedo mío, ¿no? Y también respecto a esto como la ansiedad, con el de esta muchacha que no sabe si salir con su cita y Sí. tomárselo como que en serio, ¿no? Ver cuánto tiempo iban a durar, que está recalculando y recalculando y recalculando. Y se me hizo muy impresionante como que lo plasmaras en este cuento, porque yo lo asocié mucho a la ansiedad, ¿no? De que
son pensamientos invasivos muy drásticos de algo mínimo que se convierte en una bola, ¿no? Que se va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y se me hizo muy como que cotidiano eso. Y pues, no sé, siento que eso es uno de los que también me gustaron mucho, por lo mismo de los pensamientos tan drásticos que puede tener alguien y que incluso con la tecnología eso podría pasar. Siento que es algo de lo que me gustó mucho. Gracias por tus comentarios. Y ya supongo que a veces parecería el cuento de como que no hay llover, parecería que tendría que pasar más que como que solo que tengan una cita en el lago. Eso siempre fue algo que a mí me preocupara, que es un cuento al final bastante sencillo, sin gran conflicto, ¿no? Y sobre calculando, recalculando, o incluso sobre la pregunta que hacía Ivette, sí, yo creo que casi todas las tecnologías del libro son espeluznantes. Yo no tendría ninguna. Pero bueno, solo cuando alguien me pregunta qué tecnología quiero del libro, tengo una respuesta preparada. Pero en general, de cierta forma, para mí eran maneras de pensar escenarios terribles, pero cierto es que luego la gente quiere que esos escenarios terribles sean reales, ¿no? A mí siempre me sorprendió eh, que Elon Musk quiere que exista algo como la frecuenciación, ¿no? Entonces, el hecho de que esperamos tener ese tipo de escenarios. ¿Había alguien más con la mano levantada? Creo que Suhei. No sé si sigue por ahí. Hola, sí. Yo tengo unas dudas. No me fijé bien, pero creo que la mayoría de tus narradoras son mujeres. ¿Hay una razón de ser o fue mera coincidencia? Sí, todas son mujeres. No sé si todas las narradoras, porque no todos están contados en primera persona, creo, pero todos los personajes principales son mujeres. Y un poco es a propósito, desde que comencé a escribir el libro, yo quería escribir un libro que, para comenzar, fuera acerca de tecnologías y por otro lado, y cómo esas tecnologías se metían en la vida interpersonal de las personas, aunque valga la redundancia. Y quería escribir con protagonistas mujeres porque sentía que la ciencia ficción, podríamos decir toda la literatura, pero en general la ciencia ficción siempre tiene protagonistas hombres. Creo que ha cambiado también eso en los últimos años, que cada vez hay más mujeres escribiendo ciencia ficción y que escriben mujeres, ¿no? Entonces, no sé, lo hice a propósito, pero también siempre me ha parecido, o sea, particular, que es un punto, sobre todo en entrevistas, que la gente quiere como exaltar o hablar, ¿no? Cuando a un hombre nunca le preguntan por qué todos los personajes son hombres, o nunca nos preguntamos eso en un libro, no sé, yo espero que algún día sea igual de normal, pero sí era a propósito. Y de hecho, después de haberlo hecho, me doy cuenta que lo seguiría haciendo, ¿no? Que es interesante tratar de explorar ese punto de vista que no ha existido tanto en la literatura. Y bueno, que además también de cierta manera es más cercano a mí. Sí, y el último cuento en el que Hablando el de cercanía. personaje eres tú, ¿también hay una razón de ser de por qué de ese cuento o fue aleatorio? Eh, o sea, hay varias razones de ser, de por qué el personaje lleva mi nombre. Una fue que cuando yo estaba escribiendo Ansibles, vi una entrevista con Carmen María Machado en la que ella hablaba de cómo ella estaba escribiendo en ese momento un libro que se convertiría que en su libro ya publicado In the Dream House. Y ella en ese momento lo estaba escribiendo y decía cómo ella sentía que estaba escribiendo un speculative memoir, ¿no? Unas memorias especulativas y que, porque a veces para contar lo que nos había pasado era necesario no contarlo exactamente, la realidad, sino contarlo como se había sentido, ¿no? Que lo que ella quería era ser fiel al sentimiento que había tenido y no necesariamente a los hechos, y entonces necesitaba la especulación. Y eso a mí me explotó la cabeza, la idea de que podía haber unas memorias especulativas, y me pregunté, si uno hacía eso, ¿qué pasaría si uno escribiera
autoficción, pero de ciencia ficción. ¿Y qué le haría eso sobre todo más allá de el truco o el gimmick de ponerle mi nombre al personaje? ¿Qué le haría eso a una historia y a un cuento si el personaje lleva el nombre de la autora, ¿no? Y cuenta algo que claramente no puede ser verdad, que es que yo haya muerto y renacido 2 veces. Em, y me parecía que creaba, o sea, o sea, me pregunté qué pasaría y escribí el cuento. Pasé muchos meses pensando que estaba tentando a la suerte mientras yo manejaba de un lado a otro de Estados Unidos para dar clase y estaba escribiendo ese cuento y decía que estás escribiendo un cuento en el que te matas en la carretera y va a suceder. Em, pero bueno, una vez que terminé y se me pasó esa sensación como de mala yuyu, es para mí difícil saberlo, es algo más que un lector me puede decir, pero yo creo que es un efecto interesante. Em, el que no puedas saber del todo, el que yo te diga, aquí hay más realidad de la que tú crees. Este personaje se llama Andrea y lo que te estoy contando es el cuento más autobiográfico de todos, de muchas maneras, ¿no? Entonces, pero me permite hablar de la memoria y del reencuentro y creo que de lo que sucede entre los dos personajes de una manera que si no fuera ciencia ficción no podría hacer, ¿no? No puedes tener a una persona eh, confundida acerca de su propia vida, de alguna manera, o enfrentándose de nuevo a sus recuerdos y a la posibilidad de si debería vivir o no de nuevo, más que en un sistema de ciencia ficción. Pero es verdad que la mayor parte de esos recuerdos son míos, o bueno, existe solo una persona en el mundo que podría saber hasta dónde está la realidad, hasta dónde la ficción, además de mí. Pero, pero no sé, creo que crea un efecto interesante el hecho de que el personaje se llame Andrea Chapela. A pesar de que podría haber escrito el mismo cuento y haberle puesto otro nombre, incluso teniendo esos elementos de autoficción, para mí hacer ese tipo de mezclas y extremar los límites de cómo se combinan los géneros es algo que me parece muy interesante, ¿no? Y eso quería. Me cuesta ahí trabajo saber si logré lo que yo quería, porque yo no puedo leer ese cuento como alguien, como un lector en cero, pero iba por ahí mi intención. Tratar de entender qué sucedía con la ciencia ficción cuando comienza, cuando te digo, no, esto le pasó a Andrea Chapela, ¿no? Entonces, ya, ¿dónde quedan las líneas entre lo que es ficción, lo que es realidad? O sea, para mí, de alguna manera, exacerba esa pregunta, ¿no? La metaficción la pone ahí, ¿no? Te hace preguntarte qué es ficción y qué es realidad. Y para mí en la ciencia ficción metaficcional todavía se exacerba más, ¿no? Porque obviamente tiene que ser ficción, pero ¿hasta dónde y por qué, no? O sea, eran un poco los pensamientos que estaban ahí atrás. Pues ciertamente yo cuando estaba leyendo el libro, sí me saqué de onda, primero por ver tu nombre, así como de gracioso, pero no gracioso de risa. Pero ok, seguí leyendo. Pero ya cuando vi una parte donde decía que quiso ser química, quiso ser escritora, fue como de, oye, ella está haciendo los dos, entonces no sé, sí tenía la sensación constante cuando estaba leyendo el cuento, por ejemplo, cuando dices que vas como a una librería o algo así, el personaje fue como de, ¿fue ella a la librería o solo lo está inventando? No sé, o sea, ciertamente sí lograste ese elemento de autoficción, o sea, ahora que lo pienso, sí tiene la misma sensación que cuando leo a Juan Pablo Villalobos, no sé si lo ubiques, no voy a pedirle a nadie que me crea, o sea, esa constante sensación de que ¿dónde queda el límite entre la realidad, lo que le pasó a Andrea y lo que se está inventando, más allá de lo obvio de ciencia ficción? También es verdad que en muy pocos otros cuentos, en escenarios de cuento, podría yo escribir una frase como Andrea Chapela está muriendo y Andrea Chapela está naciendo y yo soy la Andrea Chapela entre ambas. Solo este cuento me permite decir eso, ¿no? Que fue algo que me dio mucho placer poder escribir. No es una frase que no tiene ningún sentido más que en este cuento. Creo que ibas a decir algo más, Sujei, pero te interrumpí. Sí, otra de las dudas que me surgía era, antes de leer tu biografía, yo imaginaba que habías estudiado algo relacionado a ingenierías más enfocadas a la tecnología. Y después creí que era química, dije, bueno, no, me gustaría saber de dónde sacó las referencias para
crear los cuentos es porque me sonaba así estar leyendo algo de Black Mirror o de estos viajes interestelares donde tienes que estar cultivando comida en un domo o cosas así. Entonces, ¿de dónde te inspiraste o de dónde agarraste las ideas o fueron cosas que un día se te ocurrieron y lo escribiste o si hay como, esto lo vi acá y de ahí jalé y escribí el cuento? Bueno, cuando comencé a escribir Ansibles, que como les dije, tuve una beca del Fonca, entonces era un proyecto más o menos prometido y planeado, o sea, tenía yo cierta idea de lo que quería hacer, aunque fue cambiando. Leí mucho futurismo y leí muchos libros de futurismo y apunté cosas que me parecían interesantes o ideas que, ¿no? Esta idea como de ya no morir, o el Ansible al final es una tecnología de la ciencia ficción, lo inventó Ursula K. Le Guin. Entonces, por ejemplo, yo ya tenía el título y sabía que tenía que escribir como un ansible y cuáles eran las reglas de los ansibles. Y luego creo que también a veces las tecnologías, o sea, lo que yo hice fue, mientras leía futurismo, ir haciendo una lista de distintas cosas tecnológicas o avances que podrían ser interesantes, que me llaman la atención. Y luego tenía también una lista de las relaciones personales que eran importantes para mí o quería explorar. Entonces, a veces salía de la relación y eso me evocaba una tecnología, a veces la tecnología hacía eco con alguna relación. Entonces, iba y venía entre esas dos. El libro lo escribí no viviendo en México, lo cual también tenía como un grado de alejamiento de esta ciudad, que ahora que vivo otra vez aquí, lo que me sucede es que voy por la calle y percibo cosas y a veces digo, uy, ¿cómo haría ciencia ficción con esto que acabo de ver, ¿no? Que a lo mejor mis siguientes cuentos van a ser todavía más idiosincráticos de la Ciudad de México, porque ahora nacen de observaciones de la ciudad, ¿no? Que digo, esta cosa que veo, quisiera hacer ciencia ficción con ella, como, ¿no? Como a mis amigas les vamos por el mundo y les digo, oh, quiero ciencia ficcionalizar esto que acaba de suceder. Pero bueno, eso es un poco como creo que ahora lo nuevo que estoy haciendo no se parece a Ansibles. Con Ansibles era mucho más tenía además yo una visión mucho más cuadrada de lo que era un cuento, o estaba aprendiendo a escribir cuento. Ansibles en realidad son los primeros cuentos como exitosos que escribí, y mucho de ello fue aprender a escribir cuentos escribiendo ese libro. Entonces mi manera de pensar en el cuento era mucho más cerrada, porque cuando uno comienza a escribir necesita menos variables, creo. Entonces había como una forma en la que yo decía, esta es la manera de escribir un buen cuento, esta es la receta para y entonces la aplicaba muchas veces. Creo que no se nota, pero yo sé dónde, yo que sé la receta, sí lo noto. Y eso también ha cambiado, pero de alguna manera venía de ahí, de tanto de lo que leí de futurismo, como luego mis propias observaciones acerca de cómo mis amigos y yo usábamos la tecnología, ¿no? Y de cómo nos afectaba, sobre todo, ¿no? Más allá de la tecnología en sí, cómo se sentía, ¿no? Como a veces un ejemplo que me gusta es que digo que la tecnología nos ha creado sentimientos nuevos, sentimientos que nadie, ningún otro ser humano en la humanidad ha sentido. Por ejemplo, la ansiedad del doble tic azul y que no te contesten. Ese es un sentimiento nuevo para la humanidad, ¿no? El saber que hay otra persona que te acaba de leer y no te va a contestar. Antes era normal que no hubiera comunicación desde lejos instantánea, ¿no? Entonces ese tipo de observaciones a veces también me hacen pensar, bueno, ¿y qué pasaría si en vez de ser una cosa que vemos fuera una sensación en el cuerpo, ¿no? Y comienzas a elucubrar y a extremarlo, a meter la tecnología al cuerpo, a hacerla más invasiva, y de alguna manera eso también va creando los cuentos también. Pero no sé si te Muchas van a... gracias, Andrea. Nada. Mayra. A ver si me escucho. Sí. Sí, Ok, es que mi internet, mis datos son muy malos y sigo en el trabajo. Eh, pues antes que nada, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que yo creo que hablo por más de alguno de nosotros cuando digo que empezamos a leer tu libro y dijimos, ya nos urge ver a Andrea para sacar todo lo que nos hizo sentir. Y de hecho, ahorita que estabas tocando ese tema de los sentimientos y como de la parte de la relación de las personas con la tecnología, yo quería saber o quisiera saber cuál es como, ¿qué opinas acerca precisamente de esta parte que en la actualidad, pues estamos viendo avances de la tecnología muy,
pues muy intensos, ¿no? Que a lo mejor era lo que platicábamos anteriormente en la reunión previa que hicimos nosotros, que decíamos, bueno, ya estamos viendo a lo mejor propuestas que están haciendo de crear un metaverso, ahora con los anuncios que hizo hace poquito Mark Zuckerberg, y bueno, desde los teléfonos inteligentes que pues, ¿quién se hubiera esperado hace años que a lo mejor hubiera, pues, esta demanda de teléfonos, ¿no? Y que aparte la gente gasta miles de pesos, consumiendo esos productos. Entonces, o sea, cuando tú piensas en la relación de las personas con la tecnología, ¿cómo ves esa relación? O sea, se habla mucho de que si estamos avanzando, que si nos estamos estancando, o como en esa parte, quisiera saber como qué es lo que tú opinas acerca de ese desarrollo tecnológico que estamos teniendo. Em, Opino muchas cosas. Por un lado, para mí siempre fue muy importante y es muy importante entender la tecnología no como una fuerza de la naturaleza sobre la que el ser humano no tiene ninguna decisión o control, sino sobre algo que nosotros estamos creando y habitando y eligiendo. A veces parece que no, pero sí me gustaría pensarla como alguna relación, la nuestra con la tecnología, como mucho más activa, no como la relación que tenemos con un temblor o un huracán, ¿no? Que me parece que a veces la manera en la que hablamos de tecnología y de su avance parecería que está fuera de nuestro control, ¿no? De que sucede. Eso por un lado. Por otro lado también, yo soy muy escéptica a la idea de, cada vez más, a la idea de que el progreso se tiene que entender como una línea hacia adelante de siempre hacer más y mejorar más. Y creo que como humanidad deberíamos detenernos a pensar que tanto necesitamos ciertas cosas, ¿o no? Entonces, bueno, y a dudar de esta idea de progreso como una línea hacia adelante, hacia el futuro, siempre mayor. Y con todo eso, yo tampoco quiero ver a la tecnología como algo que es malo y de hecho, o que esté connotado moralmente. De alguna manera, para mí en los cuentos de Ansible siempre era importante mostrar que más allá de la tecnología no es mala ni buena, sino tiene mucho que ver con cómo el ser humano la utiliza y la entiende y la coloca dentro de sus vidas, ¿no? Y como decía, para mí es una cosa de agencia, de entender que el metaverso no tiene que suplantar la realidad si nosotros no lo aceptamos y no lo permitimos, ¿no? Y de la misma manera que creo que todo el mundo tiene que pensar con mucho cuidado el lugar que ocupan las redes sociales en su vida y cómo le afectan o cómo las usas o, no sé, que requiere mucha más responsabilidad de agencia de cada uno de nosotros, no sencillamente aceptar las cosas. Pero bueno, también el problema es que es un fenómeno social mucho más grande que cada uno de nosotros como individuos. Pero hay un libro, bueno, hay varios, pero de los libros de futurismo, uno de ellos está ahí en mi librero, pero no recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero me hizo pensar mucho, ese libro era muy positivo acerca de la tecnología, y me hizo pensar mucho acerca de todas las maneras en las que uno tenía agencia sobre la tecnología. Y no sé, o sea, creo que también parte del problema es, bueno, hay muchos problemas en realidad, pero es que, o sea, Ansibles sobre todo habla mucho de muchas tecnologías de la comunicación, que, porque parecería que cada red social nueva, cada aparato nuevo nos está prometiendo que con esta vez sí, con esta tecnología vamos a poder entendernos y vamos a poder acercarnos y nuestras relaciones van a ser verdaderamente buenas si solo nos conectamos a ABC y nos mandamos memes por ahí, no por... Y incluso, ¿no? Los memes como una nueva manera de comunicarnos más cercana, más clara de lo que queremos decir. Y creo que hay que aceptar que, no, que eso no es verdad, que no van a solucionar el problema intrínseco que tenemos como humanidad de no ser capaces de entendernos a nosotros mismos y por tanto de comunicarnos al otro. Y que cada una de esas tecnologías
va a generar nuevos problemas en nuestras relaciones. No necesariamente malas, sencillamente, pues sí, como el doble tic azul, sencillamente va a generar nuevas cosas en nuestras relaciones y ninguna tecnología va a balancear la manera en la que el ser humano y su comunicación y sus relaciones interpersonales son fallidas desde un inicio, ¿no? Pero a la vez, yo no creo que necesiten solución, que la manera en la que, en la que nos relacionamos unos con nosotros sea así fallida desde el comienzo y que sigamos queriendo relacionarnos entre nosotros, para mí es una de las cosas más bonitas que tiene el ser humano. Es como, no tiene ningún sentido que yo trate de decirte nada porque las palabras nunca son lo que yo siento y nunca van a ser suficientes, pero lo voy a hacer porque te necesito en mi vida lo suficiente como para intentarlo, ¿no? Y para mí eso es, o sea, es como esa doble parte de lo que tiene maravilloso y terrible ser un ser humano y tratar de relacionarte con otros. Y en ese sentido creo que la tecnología son, en este tipo, las tecnologías de comunicación son canales de esas cosas terribles y maravillosas que tiene ser un ser humano. Y que y no podemos ignorar ninguna de las dos cosas, ni ignorar que son profundamente humanas. No creer que son, sí, imperfectas y ahora sí ellas van a tener la respuesta, ¿no? Creo que para mí, mi opinión y los lugares de donde escribo, cuando escribo de tecnología y de ese mundo, siempre están ahí, en medio de esas dos cosas, ¿no? De todas las maneras en las que, porque también escribo mucho desde la relación entre personas, y mucho menos desde la individualidad, sino mucho más en el espacio entre dos personas, es un lugar en el que me gusta escribir, y creo que en ese espacio entre dos personas, lo que sucede entre dos o más personas, pero digamos dos para simplificar, está, sí, entre todo lo maravilloso y todo lo terrible, ¿no? Y me gusta poder moverme entre los dos extremos o tratar de sostener los dos extremos, aunque sea muy complicado. No sé si contesto, pero esos son algunos de mis pensamientos al respecto. Sí, sí, está súper bien, muchísimas gracias. Y de hecho, precisamente yo algo así les comentaba también, que yo sentía como esa parte de o sea, a pesar de que son pues historias que hablan de tecnología en sí, no se deja de lado la parte humana. Y eso es algo que se me hizo muy bonito y que me gustó mucho porque aparte lo hacemos real. Entonces, yo hice la comparación de hecho, ahorita que comentó Sujei, con cuando vi la serie de Black Mirror, y eso yo lo sentía como muy extravagante y como muy fuera, así como irreal, pues, o sea, no podía pensar que de verdad algo así pasara. Sin embargo, con las historias, con tus cuentos, con cada una, o sea, lo sentía muy real porque no sentía que se saliera o sea, sí está la tecnología pues ahí presente, pero no deja de estar la parte humana. Entonces siento que eso lo acerca más a la realidad y entonces te puedes imaginar incluso tú viviendo esa situación, pues. Entonces eso es algo que se me hizo muy bonito, la verdad. No sé, me encantaron tus cuentos, la verdad. Este, fue creo que de las mejores elecciones que hemos tenido en el club, porque yo les decía, yo siempre me aviento así las lecturas sin ni siquiera buscar de qué trata el libro ni nada, porque me gusta que me sorprendan. Y la verdad es que cuando vi tu libro no sabía qué esperar, o sea, estaba completamente en blanco, pero me gustaron mucho tus historias. La verdad me encanta cómo escribes, Andrea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Y pues sí, la neta sí voy a develar que yo soy la culpable de que te estemos leyendo en el club, porque te confesaré que creo que en el 2020, que fue la presentación del libro de Exhalación de Te Chian, que fue una presentación virtual con Bernardo Skin que hay contigo, que, o sea, yo ya era fan de Te Chian, pero al verte allí en esa presentación fue como de, lo tengo que leer también. Entonces, pues sí, desde allí estamos como conectándonos hasta acá en el club. Y no sé, o sea, yo adoro tus cuentos justamente porque siento que escribes un poco como Te Chian, en el sentido de que tus cuentos son muy esperanzadores y a pesar de que creas tecnologías así súper increíbles, en el sentido de un world building o
no sé, inventarte cosas, siento que en el foco sigue estando pues lo importante, que es la existencia, o sea, nuestra identidad, nosotros como personas, o más que nada la comunicación, nuestra incapacidad de comunicarnos que ahorita está presente y pues en 100 años con nuevas tecnologías lo estarán. Entonces, pues no sé, solo quería agradecerte porque me encantan tus cuentos y nos recuerdan que la ciencia ficción pues es para cuestionar precisamente nuestro presente, nuestra actualidad, en cómo nos relacionamos y comunicamos los unos con los otros, y que los problemas que tenemos ahorita, si no los resolvemos, pues seguirán 500 años después ahí, como han estado siempre. Muchas gracias, Ivette, por sugerir el libro. Y bueno, ojalá, sí. Lo que más querría yo que se parezcan a Ted, que haya como eco con Ted Chiang, que soy muy fan. Sí, sí lo hay, sí lo hay. ¿Alguien más? Todavía tenemos como 20 minutos juntas. Yo quiero ahorita retomar la pregunta de Ivette de si había algún relato que nos diera como esa ansiedad o ese temor, porque, o sea, estaba como recordando y sí, para mí hubo uno que normalmente es de un tema que me encanta, que es el espacio, y fue el relato del colapso de estados superpuestos, porque lo que proyectaste ahí, o sea, el cómo te puede dar ¿cómo puedes estar tan alejada, pero a la vez estar tan cerca de algo tan humano como la ansiedad o el extrañar a seres queridos o cosas por el estilo? Sí me causó mucho ruido porque yo me imaginaba la película de Gravity, ¿sabes? O sea, sí tenía como el pensamiento de la soledad y sobre todo de la soledad de la importancia del contacto humano, porque la chica decía que estaba ahí sola y que, o sea, sí estaba como rodeada de, bueno, lo que me acuerdo que estaba como rodeada de estas cápsulas, pero no, realmente sentía que no tenía nada y fue algo como que, o sea, me imaginé la inmensidad del espacio y literal como, pues sí, o sea, yo siempre he creído que somos como, que es tonto pensar que la humanidad piense que somos los únicos seres en el espacio. Siempre se me ha hecho un pensamiento como de que muy superficial. Entonces, el estar leyéndote, describir el espacio también y hacernos cuestionar realmente, pues, a quién tenemos al lado y como decían, cuánto es el impacto que va a tener la tecnología para todo esto. Entonces, ese fue como mi terror o mi miedo más grande en ese relato. Y quería ver también o sea, cómo te inspiraste para ese relato. Sí, ese relato fue el último que escribí y es porque realmente quería que el libro se llamara Ansibles, prefiero el chat de máquinas de ingenio. Y cuando terminé casi todos los otros relatos, sabía que me faltaba mi propio cuento sobre el ansible, ¿no? Que siempre describo como este celular, estas videollamadas celular en el espacio. Y, y de ahí era un poco, sí, esa idea de que puedes haber conectado muchísimo con otro ser humano al que a lo mejor no vas a volver a ver. Eso me parecía devastador. Porque bueno, tú hablas acerca de que la idea de que estamos solos en el universo es estúpida. Yo creo que es eso, devastadoramente triste. Pensar que a lo mejor fuimos los primeros o los últimos en desarrollarnos y entonces nunca conoceremos a nadie más. Que también Ted Chiang tiene varios cuentos sobre eso, pero sí, de alguna manera salió de ahí, de yo sabía que quería escribir sobre un ansible y esta idea también sobre usar la cuántica, ¿no? Como mal usarla como metáfora para las relaciones interpersonales. Y, y bueno, en realidad también salió de un amigo me retó a escribir un cuento, que no lo logré con este cuento, sigue siendo una idea que tengo en la cabeza. Él decía escribir uno de esos cuentos donde los personajes hablan de verdad, hablan de cosas que no
llevan la trama a ningún lado, sino hablan porque hablar hablar con otro ser humano es increíble, y entonces te cuentan cosas, ¿no? Y un poco este cuento trataba desde ahí, ¿no? De tener a dos personajes hablando sobre lo que les interesa, pero bueno, luego eso se fue moviendo hacia un lugar en donde sucede un cuento y la chica en realidad tiene un ataque de ansiedad y habla mucho más acerca de la lejanía y la amistad y sí, además sobre todo la amistad entre un hombre y una mujer, ¿no? Y que puede ser tan vital y tan importante también, y no necesariamente estar sexualmente connotada, ¿no? Entonces todos esos elementos fueron llegando después, pero sobre todo, bueno, de alguna manera uno de los cuentos, el último a escribirse, porque además ahí no tenía que crear la tecnología, ¿no? Era como, estaba bastante dada por la historia de la ciencia ficción, pero un poco de ahí salió. Vale, sí, porque te digo que yo tuve muchas referencias en este cuento, o sea, yo me imaginaba, te digo, o sea, una parte de mí Gravity y luego estaba con el Ansible y me imaginaba en Star Wars y era como mucho, mucho estas referencias de cosas que hemos visto, pero a lo mejor, o sea, pues se ven fantásticas, se ven mucho de ciencia ficción y que lo proyectaras también ahí fue como, o sea, ya pude conectar todos los puntos. Sí, Eh, perdona. no, sí. Bueno, el otro comentario era lo mismo que Mayra decía de las referencias a Black Mirror, porque fue en el relato de Perfilada que yo, ajá, que lo terminé de leer y justo lo que tú decías de, de diferenciar lo que está bien y lo que no, y cómo tenían ahí el poder de meterse en la mente de alguien para pues sugestionar las pruebas. Y no me voy muy lejos, los policías hacen eso con los polígrafos. Entonces fue como, wow. Pero sí, a ver, te dejo hablar para comentar uno y luego otro. Ay, ¿qué iba a decir? Iba a decir que siento que siempre he sentido un poco ansibles, poniendo ya ahora que tengo distancia con el libro, fue un poco como ir tomando distintos géneros de la ciencia ficción y haciendo mi propia versión de algunos de esos géneros, ¿no? Del cyberpunk em, Así se siente, o del el Space Odyssey, en el cuento que estamos hablando. Y bueno, la referencia con Black Mirror, lo cierto es que vi Black Mirror, siempre supe que había algo en común entre Black Mirror y lo que está escribiendo, entonces no la vi hasta casi que estaba terminando el libro, pero es verdad que siempre supe que decir que era Black Mirror, pero en México era un gran sales pitch de qué era. Creo que es Black Mirror en México, pero emocional, como buena, o sea, como que es distinto, como que Black Mirror es muy macro y este es muy de lo interior y muy de lo que sucede dentro de las personas y no tanto de lo que sucede política y socialmente, que creo que sería la otra gran diferencia. Eso era lo que iba a decir. Y sobre Perfilada, o también Ahora lo sientes, que también es otro donde pues modifican los recuerdos del muchacho. Sí, pues bueno, nada de lo que invento ahí, ni de las referencias que pongo a México son, sí, que se sabe que hay muchas maneras de utilizar la tecnología para evitar la justicia, o ni siquiera aquí se puede evitar la justicia, mucho más fácil que eso. Ni siquiera habría que modificarle la mente a nadie, pero sí. Natalie, creo que habías levantado la mano. Sí, hola, Hola. gracias por estar aquí. Me encantó mucho tu libro, me encantó la antología en general toda, porque se va como interconectando la humanidad con la tecnología y como que cada vez va avanzando más en cada cuento, como que siento que se va intensificando. Quería preguntarte si esta parte del proceso creativo fue difícil para ti, como que cuento fue más difícil como escritora. Creo que cada cuento tuvo sus problemas. Estoy pensando. Perfilada fue el primer cuento que escribí.
escribí perfilada, luego escribí en el pensamiento, luego, pero ahí no sabía bien qué estaba haciendo. El primer cuento que verdaderamente me explicó qué era lo que quería hacer y cómo lo iba a hacer fue La persona que buscas no está disponible, ¿no? Creo que lo escribí y dije, esto es, aquí hay algo que es lo que estoy buscando, no sé cómo llamarlo, pero está aquí, ¿no? Y luego, em, el último, o sea, fue uno de los primeros que escribí y aún así fue el último que logré terminar la versión como está ahora, es Ahora lo sientes. El final me costó mucho trabajo, armé y desarmé ese cuento 1000 veces, ¿no? Porque por un lado no quería que Rivera fuera un personaje terrible, quería que de alguna manera tuviera, no fuera malvada, pero no lograba, y siempre que para lograr, o sea, para lograr que ella fuera un personaje agradable dentro de esa situación, con las decisiones que toma, a veces tenía que poner más tramas, se me crecía, no sé, fue un cuento que tardé mucho en llegar al final que tiene ahora, fue el último. El último cuento en progreso fue muy complejo, pues, no solo por esta sensación de escribirme a mí misma y de escribir tan cerca de mis recuerdos y de algo que en ese momento todavía era muy fresco, que era mi relación con esa persona, pero también fue un cuento de que tardé muchos meses y yo sentía que fui como cavando, o sea, todo el tiempo sentía que me quedaba superficial, que no estaba utilizando el recurso a su máxima expresión, que no estaba pensando lo suficiente, que a lo mejor era un cuento demasiado filosófico y yo no lograba pensar bien, ¿no? Y pensar realmente como... Sí, entonces también fue un cuento muy difícil, que tuve que hablar mucho en voz alta, mi proceso es muy, ensayo mucho los cuentos, se lo cuento a la gente en voz alta y les cuento versiones y veo cómo reaccionan, o hablando solita me doy cuenta a veces de cuál es la mejor forma. Casi siempre cuando llego a escribir ya no tarda la cosa mucho, pero las ideas pasan mucho tiempo en mi cabeza y las ensayo. Entonces fue un cuento que tuve que hablar mucho y hablar de qué estaba tratando de hacer en él y cómo hacerlo y cómo llevarlo y no sé. ¿Qué otro fue difícil? Tengo el libro por aquí. Es que luego ya no sé qué cuentos hay en el libro. El gato está metido en uno de los cajones y me miro con cara de, ¿qué estás haciendo? Bueno, el que hablábamos ahora el último, el colapso de estados superpuestos, escribir el momento en el que ella colapsa también fue muy difícil, lo tuve que hacer muchas veces. Y como que no oye llover, también tuve que cambiar varias cosas. Entonces sí, algunos de esos, o sea, a veces lo que me pasaba cuando escribía Ansibles también era que con esta cosa que era muy nueva, a mi propio proceso, era pues, uno de mis primeros, creo que libros exitosos que escribí, era que muchas veces decía, este es el cuento que voy a escribir, pasaba varias semanas planeando un cuento, no sé qué, y cuando me sentaba a escribirlo se me desarmaba, no podía, no era ese cuento, y a los 2 o 3 días encontraba otra idea y esa sí salía. Y me desesperaba mucho que tuviera que ensayar y pasar mucho tiempo pensando un cuento que luego no podía escribir y luego tenía que escribir. Lo que también creó el hecho de que hay como un montón de ideas fantasmas que nunca llegaron a ser parte de Sensibles y que tengo por ahí. Y algunas, por ejemplo, el año pasado publiqué un cuento en Letras Libres que se llama La Espera. Y ese es un cuento que traté de escribir para Sensibles. Es un cuento en un futuro en el que la gente ya no desaparece en México porque todos tenemos un chip que le dice al gobierno dónde estamos todo el tiempo. Entonces, como que tenía esa idea, ¿no? De que había un registro nacional de la localización, no sé muy bien cómo se llama el aparato burocrático, pero como que mucho tiempo tuve esa idea y nunca logré cuestionarla. Y en lugar de eso escribí, pues algunos de los que sí llegaron aquí. Y cuando me pidieron un cuento el año pasado, dije, bueno, vamos a intentar. Y el año pasado ya supe cómo era ese cuento, ¿no? Y ya se publicó. Entonces a veces regreso a esas ideas que se quedaron ahí, hay varias, que se quedaron ahí en el no sé cómo se escribe sobre esta tecnología o a lo mejor no era mi receta en ese momento, no funcionaba para esa tecnología. Entonces sí, como que eso era lo más difícil, como que muchas veces tenía
pasaba muchos días pensando en una idea que que no me llevaba a ningún lado, más que a la idea que sí lograba escribir cuento, pero esa me parecía que era un proceso como más complejo de lo que tenía que ser. Ahora siento que ya no, que ahora ya sé elegir qué idea sí está lista para ser escrita. Y cuáles todavía tengo que seguir pensando. Creo que ya he llegado a un punto en el que por lo menos puedo juzgar eso. Ay, gracias por responder. Qué interesante todo lo que dices. Me llama mucho la atención lo de la escritura porque también me gusta escribir cuentos, pero me cuesta también mucho a veces como que hilar las ideas y leer tu antología, como que también me surgían ideas y las apuntaba y no sé, como que me llama la atención preguntarte sobre tu proceso creativo porque me encantó cada una de las historias. Sentí que estaban muy bien construidas y de principio a fin cada una te deja como algo, como una sensación, algunas cálida, algunas amarga, algunas agridulce. Y me gustó eso de ti como escritora. Gracias. Gracias, Leslie. Yo diría que eso tiene que ver, he llegado a entenderlo, o a creer que lo entiendo, tiene que ver con la construcción de atmósferas, que es algo que me ha costado mucho en poner en palabras qué es, pero siento que esa cosa como emocional, pues sobre todo porque yo no sabía, es muy raro, yo siento que soy una persona muy poco emocional, pero luego resulta que mi literatura es muy emocional y como que eso es algo que no logro entender, esa juxtaposición de cómo puedo ser una persona que tanta gente me ha dicho alguna vez que si soy fría y calculadora y racional, y luego escribir cuentos que parece que son muy emocionales, eso no lo logro, o sea, como eso siempre me ha llamado mucho la atención, esas contradicciones entre mi literatura y yo. He tratado de pensar mucho cómo es que logro ese efecto que yo no sabía que estaba haciendo, ¿no? Que más bien me han dicho la gente que existe. Pero bueno, luego también uno teoriza y eso no quiere decir que sea la respuesta. Mayra. Ay, sí, Andrea, ahorita que estás comentando de ideas, quiero leerte una preguntita que nos mandó mi amigo Gerardo, que está ahí conectado en la llamada, pero está en una junta de trabajo. Entonces nos está escuchando, pero no puede encender su micrófono. Pero pues Okay. claramente no quería perderse la oportunidad de escucharte, ¿no? Entonces, Pregunta. mira, te lo voy a leer. Hola Andrea, me disculpo por no saludar yo mismo. Estoy en todas partes al mismo tiempo y hay que ser discretos en las juntas de trabajo. Quiero felicitarte por la traducción de The Visible Unseen y espero que muy pronto puedan traducir Ansibles para que más personas allá afuera lo vivan como nosotros. Me gustaría preguntar, ¿qué ideas te gustarían imaginando una adaptación en serie de televisión o incluso película? Tal vez un Dreamcast, música, elementos visuales o algo relacionado que como escritora te encantaría ver en la pantalla. La verdad es que sobre esa pregunta no lo sé bien, porque, porque siempre he sentido, hemos tenido charlas que tienen más que ver con esto, en momentos que son menos hipotéticos y a la vez son muy hipotéticos, que hacer una adaptación de mis cuentos. Creo que soy una persona que dejaría totalmente a quien hiciera esa adaptación que la haga y no me metería demasiado. No sé, siento que mi chamba, como incluso no sé si me gustaría escribir el guión de ninguna de las cosas que ya escribí. O sea, yo siento que yo lo que tenía que solucionar es que el cuento existiera y el cuento existe y ahí se acabó mi papel, ¿no? Y ya si alguien quiere imaginar otra versión del cuento en otro tipo de escenario, sí creo que ya no me es tan importante. Supongo que mi única cosa es, hay muchos cuentos que suceden en México, pero a lo mejor sobre todo como que no haya llover. Sí, a lo mejor me gustaría poder decir cosas, pero acerca de quién podría hacer qué papel, pero lo cierto es que no sé, que no lo sé. Que creo que mi relación si algún día se da con las adaptaciones, es que pues la gente haga lo que quiera y que me sorprendan.
creo que nunca he sido una persona muy egoísta y me parece bien dejar a la gente jugar en mi caja de juguetes y hacer lo que quieran, y no necesariamente tener que estar haciendo micromanagement de cómo funcionaban esos juguetes. Pero también porque también creo bastante en que cada medio funciona de una manera muy distinta y que yo no sé si entiendo el medio audiovisual de una manera que entiendo la ficción, ¿no? Que tengo mucho que decir acerca de cómo están escritos mis cuentos y por qué y ciertas decisiones que tomé, pero no sé si tendría la misma confianza en saber por qué se toman ciertas decisiones en otros medios. Entonces, un poco esa siempre ha sido no, es un poco aburrida como respuesta, lamento que, que estés en tu junta y esto sea todo lo que puedo ofrecerte, pero sí, como que no lo tengo muy claro. Lo que sí tengo, ¿no? Siempre he pensado moverlas a un Spotify público. No que el mío no sea público, pero un Spotify que no me diera pena que todo el mundo viera lo que escucho. Porque cada uno de mis libros sí tiene, no sé si un soundtrack, pero tiene el soundtrack que era mi soundtrack mientras escribía, eso suelo sí tenerlo. Guardar qué es lo que yo estaba oyendo mientras escribía cada uno de los libros. Entonces, siempre a veces he pensado, de grados de miopía tengo uno y de ansibles tengo uno, y a veces he pensado que debería compartirlos, pero pues, no, hasta ahora nunca lo he hecho. Que por cierto, también me hizo mucha gracia todas las personas que me taguearon, de que iban leyendo el libro y comentándolo y poniendo canciones, también me hizo mucha gracia ver eso, porque no sé, me pareció una muy bonita interacción. ¿Qué pasó, gato, gato? Tenemos una invitada inesperada reunión. No le gustan las videollamadas. Es un gato de la pandemia y entonces no le gustan las videollamadas. Te vemos, Gerardo, ahora sí. Hola, hola. Hola, hola. Pues bueno, ¿alguien tiene sí, una última pregunta antes de proceder al cierre? Yo quisiera hacer una pregunta personal. Claro. ¿Se puede? Sí. Yo doy clases en la escuela y tenemos esa constante incógnita de cómo hacer que el alumno se interese en leer. Entonces, le comenté al dueño de mi escuela que yo estaba en un club de lectura donde invitábamos a los autores y le dije, estaría padre, ¿no? Y me dice, sí, claro, pues invítala. Entonces, ¿existe la posibilidad en que te gustaría hacer esto mismo con estudiantes? Sí, o sea, sí, depende de los horarios y la disponibilidad y todas esas cosas. ¿Estás en la Ciudad de México? No, en Guadalajara. Bueno, entonces también dependería de eso, de cómo llego a Guadalajara o de si coincide, no sé, si voy a la FIL o alguna cosa. Hasta podríamos, pues, facilitarte el transporte y todo lo logístico, pues. Sí, o sea, en general sí, si quieres. Es pequeño, es muy llamativo, creo que es un tema que le podría interesar a los alumnos y no es como estos libros que luego uno les pone a leer que entienden la mitad y la otra mitad no la entendieron. Entonces, dije, bueno, a lo mejor esta es una muy buena oportunidad y ya la voy a conocer, entonces la puedo invitar. Sí, en general sí lo hago. O sea, entonces podría ser, mira, te voy a poner en el chat mi mail y si quieres darme una propuesta, sobre todo, o sea, mi mayor complicación ahora mismo son mis horarios porque estoy haciendo una maestría en el Colmex. Este es mi último semestre y entonces eso complica mucho mis horarios. Pero bueno, luego a partir de septiembre ya soy una persona libre, que se dedica a escribir solamente otra vez por un rato. Entonces también puede ser. Entonces, pero si quieres escríbeme, está ahí mi mail. Bueno, que cualquiera quiera usarlo, está ahí mi mail.
y con gusto lo hablamos y tratamos de buscar algo. Va, que va. Muchas gracias, Andrea. Nada. Bueno, como que con eso estamos terminando ya. Sí, te agradecemos muchísimo, Andrea, primero por escribir estos cuentos maravillosos que nos hacen cuestionar quiénes somos y a dónde vamos, la realidad en México aquí y en que queremos construir en el futuro. Y también muy felices con tu compañía todo este rato. Esperamos también te la hayas pasado muy bien. Y nada, muchas gracias por la invitación. Sí, me pasé muy bien. Y bueno, espero sacar un libro nuevo en algún momento que me vuelvan a invitar. Sí, estaremos muy pendientes cuando vengas a la FIL Guadalajara o en la siguiente ronda de lectura. Bueno, pues muchas gracias y un abrazo para todas. No, muchas gracias por leer y por compartirme sus lecturas, quienes lo hicieron por Instagram. Nos vemos. Gracias, Andrea. Adiós a todos. Gracias, Andrea. Gracias, Adiós. nos vemos. Bye.